Hola queridos niños y niñas de los cuartos básicos, nuevamente les doy la bienvenida a esta clase de lenguaje y comunicación. Para comenzar, les cuento que hoy ocuparemos el texto de estudio, su libro de lenguaje, su estuche y su cuaderno de lenguaje. Comenzaremos recordando la clase anterior, donde vimos relaciones de causa y efecto. Recordar que siempre en todo orden de cosas, ya sea de manera escrita, de manera oral, de manera visual, encontraremos relaciones de causa y efecto. La clase anterior vimos un video de Pinocho donde la dificultad que ocurría era que Pinocho mentía tanto, que por eso le crecía la nariz. Es decir, la causa, por qué crecía la nariz, era la mentira de Pinocho. Y el efecto era el crecimiento de la nariz. ¿Ya? Entonces, Pinocho mintió tanto, por esta razón, su nariz comenzó a crecer rápidamente. Entonces no debemos olvidar que para encontrar la relación de causa y efecto, debemos hacernos dos preguntas súper importantes. Una dice, ¿qué ocurre? Y la otra, ¿por qué ocurre? Es ahí cuando encontraremos la causa y el efecto. Estas dos preguntas nos ayudarán a encontrar causa y efecto. Te invito a ver el tema de hoy. El tema de hoy será la biografía y la autobiografía. Como característica y función de la biografía, podemos decir que la biografía es la historia de la vida de una persona desde su nacimiento hasta el día de su muerte, donde el autor de esta biografía decide los momentos que va a destacar dentro de la vida de la persona. El autor decide lo que va a destacar, lo que va a nombrar, lo que va a decir, lo que va a escribir, lo que va a destacar dentro de esta biografía. A diferencia de la biografía, la autobiografía de partida está compuesta por dos palabras. La primera palabra es auto, que es un prefijo que significa o nos da a entender o dice de uno mismo o por uno mismo. Y biografía es historia de vida, ¿cierto? Entonces, si la unimos, quiere decir historia de vida creada por uno mismo. ¿Ya? Es importante mencionar que la autobiografía no contempla el momento de la muerte de la persona. La autobiografía tiene como función principal dar a conocer la historia de nuestra propia vida. Por lo tanto, como característica principal también, se dice que el autor es el protagonista. Por lo tanto, en una autobiografía, el autor también es protagonista. Ahora bien, existen características y funciones en común de la biografía y la autobiografía, como por ejemplo contar la vida de una persona. Ya dijimos que habían ciertas características que diferenciaban la biografía de la autobiografía y era que desde la biografía la historia la cuenta una persona ajena a la vida, y es que en la biografía el autor no necesariamente es el protagonista de la biografía. Sin embargo, en la autobiografía siempre va a ser el autor el protagonista, ¿ya? Pero como característica y función en común es contar la vida de una persona. Otra de las características importantes que tenemos que saber de la biografía y de la autobiografía es que es un texto literario. ¿Y qué es el texto literario?
Los textos literarios son aquellas narraciones en que el autor expresa emotividad de la realidad en que vive. ¿Qué quiere decir esto? Que puede expresar emociones, puede expresar sentimientos. Por lo tanto, le es permitido expresar sentimientos, pensamientos, ideas, experiencias dentro de esta biografía y sobre todo dentro de la autobiografía. Por eso la autobiografía y la biografía es un texto literario. Otra característica importante también de la biografía y de la autobiografía, de las características en común que tienen ambas, es que este es un relato verídico. ¿Qué queremos decir con esto? Que la historia que se cuenta es efectivamente una historia, pero de la vida real. No hay seres ficticios, no hay personajes ficticios, no hay personajes creados, sino que solo se cuenta la realidad de la vida de la persona. Vamos resumiendo. Dijimos que la biografía era un texto literario donde el autor cuenta la vida de una persona desde el día del nacimiento hasta el día de su muerte. Sin embargo, la autobiografía es aquella biografía también, pero que es contada por el mismo protagonista, es decir, que el autor es el propio protagonista. Dijimos también que estos dos textos tienen características en común. ¿Y cuáles son? Primero, contar la vida de una persona. Segundo, dijimos que era un texto literario, es decir, que puede presentar emociones, sentimientos, ideas, experiencias. También dijimos que era un relato verídico, es decir, que en la biografía y en la autobiografía no hay personajes ficticios, no hay sucesos inventados, sino que todo es real. Es una historia, lo repetimos, es una historia, pero es una historia de la vida real. Hoy día veremos la autobiografía de Nelson Mandela. Ocuparemos el libro en la página 208. Pero antes de ir a la autobiografía de Nelson Mandela, nos invita ahí, hay un mensaje arriba a la derecha, que está en amarillo, dice, repasa en la página 189, ¿quién fue Nelson Mandela? Así que nos retrocedemos un poquito a la página 189 y encontramos esto. Y dice, Nelson Mandela, mis cuentos africanos. Y dice, el cuento, El jefe serpiente, aparece en el libro Mis cuentos africanos, que reúne las narraciones favoritas del líder sudafricano Nelson Mandela, quien nació en 1918 y murió en el 2013. Dice acá que Mandela fue un hombre muy importante para su país, porque luchó por la libertad y el reconocimiento de los grupos étnicos originarios que eran discriminados. Pasamos entonces a la página 208 del libro. Comenzamos, dice el título, Escribo una autobiografía. Antes de escribir, lee un fragmento de la autobiografía de Nelson Mandela y fíjate cómo está escrita. La vamos a leer primero, después la vamos a ir analizando. Cuando éramos niños, la mayor parte del tiempo nos dejaban que nos arregláramos solos. Nos entreteníamos con juguetes que fabricábamos nosotros mismos, moldeábamos animales y pájaros con arcilla, hacíamos trineos para bueyes con ramas de árbol. Nuestro campo de juegos era la naturaleza. Aprendí a cabalgar montando sobre terneros destetados. Después de haber sido derribado varias veces, uno aprende.
Aquí, si lo notamos, sale una notita al lado izquierdo indicándonos con una flecha. Dice, el narrador es el protagonista del relato. ¿Recuerdan lo que hemos hablado recién? Que acá en la autobiografía de Nelson Mandela es él quien mismo cuenta su historia. ¿Ya? Y dice, se usa la primera persona gramatical en plural o singular. ¿Por qué en plural? Porque dice moldeábamos. Entonces él cuenta la historia de su vida, pero la cuenta en primera persona plural. Y también en singular cuando dice aprendí. Está hablando de su vida y de lo que él aprendió. Continuamos. Un día recibí una lección de manos de un asno rebelde. Habíamos ido subiendo en él por turnos. Cuando me tocó la vez, salté sobre su grupa y el asno dio un brinco, metiéndose en un espino cercano. Bajó la cabeza intentando derribarme, cosa que consiguió, pero no antes de que las espinas me arañaran la cara, poniéndome en vergüenza ante mis amigos. Al igual que los orientales, los africanos tienen un sentido de la dignidad muy desarrollado. Había perdido dignidad ante mis amigos, aunque había sido derribado por un burro. Aprendí que humillar a otra persona es hacerle sufrir un destino innecesariamente cruel. Incluso siendo un niño, intentaba derrotar a mis oponentes sin deshonrarles. Entonces seguimos analizando y acá a la izquierda también un párrafo chiquitito dice, una nota chiquitita, dice, se dan a conocer características, ideas y creencias del narrador. Esto nos habla de lo subjetivo que es una autobiografía, de también las características de texto literario que tiene, porque él da a conocer las características, las ideas, las creencias, experiencias de vida, como ya lo habíamos nombrado. También dice más abajo, en una notita también al lado izquierdo, dice, el relato de hechos se combina con reflexiones sobre la propia vida. Por lo tanto, aquí nuevamente volvemos a que como característica principal de la autobiografía es un texto literario, porque él puede mencionar lo que él ha aprendido, las experiencias que le han permitido obtener ciertos aprendizajes de la vida. Y con una llave al lado derecho dice que se cuentan hechos pasados. Ya acá el autor, quien es el protagonista de la autobiografía, puede contar hechos del pasado. La idea es que usted pueda volver a leer la autobiografía de Nelson Mandela para que destaque las características y las funciones de este texto. Para ir ya terminando, vamos a ir a la escalera de la metacognición. Y dice el primer peldaño de la escalera, ¿qué he aprendido? Pregúntese usted, ¿qué aprendió hoy? Ojalá pudiese contestarle a la mamá o a cualquier adulto que tenga al lado. ¿Cómo lo he aprendido? ¿Cómo lo aprendió? A través de la observación, a través de lo que oyó, a través de la lectura. Tercera pregunta. ¿Para qué cree usted que le ha servido aprender qué es la biografía y la autobiografía hoy día? Cuarta pregunta. ¿En qué otras ocasiones puede usar este aprendizaje? ¿En qué otras ocasiones puedo usar lo que aprendí hoy? Ojalá, como le digo, pudiese responder cualquiera de estas preguntas a un adulto que tenga cercano. Y para terminar, el desafío de hoy será preparar tu propia autobiografía, respondiendo a las siguientes preguntas. Le dejaré por aquí algunas preguntas o algunas afirmaciones que le ayudarán a preparar su autobiografía. Y estas son:
¿Cuál es mi nombre? ¿Cuándo nací? ¿Quiénes integran mi familia? ¿Cuál es mi superpoder? ¿Mi superdebilidad? ¿Mi color favorito? ¿Mi comida favorita? ¿Mi animal favorito? ¿Mi libro favorito? Espero que estas preguntas o afirmaciones le colaboren para que usted pueda realizar de mejor manera la autobiografía. No olvide, por favor, enviarme sus tareas y las evidencias de que está trabajando al correo para yo poder revisar y enviarle la retroalimentación de vuelta. Espero, chicos, les haya quedado claro. Cualquier duda que tengan, cualquier sugerencia, me pueden escribir al correo para yo poder responderles. Les envío un abrazo gigante y espero que se encuentren todos muy bien.